Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie que hemos iniciado en la Fundación FAES sobre historia de las ideas, del pensamiento político, en el que nos acompaña para hablar de autores de la modernidad, pensadores políticos de la modernidad, el profesor Ángel Rivero. Y con él hoy vamos a tener una pequeña charla acerca de la vida y de la obra del pensamiento de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne es un autor, bueno, que ha tenido buena fortuna editorial. Sus ensayos se venden en todas las librerías, pero probablemente sea el enfoque que vamos a tratar de hacer, el abordaje que vamos a tratar de hacer a su figura, probablemente sea algo más original, porque lo vamos a intentar abordar el pensamiento y la obra de Montaigne desde el ángulo de las ideas políticas, y eso no suele ser tan habitual, porque Montaigne pertenece a la raza de eso que los franceses llamaron, se ha llamado los moralistas, ¿no? Los escritores que indagan en torno al corazón humano, que hablan de sí mismos, ¿no? Montaigne es el inventor del ensayo y de un género literario y de una manera de escribir que consistía en la autoexploración, en reconocerse a sí mismo. Así que es un autor muy agradable de leer, desde luego, es un clásico de la literatura universal, no solo francesa, pero probablemente el aspecto de su pensamiento político, si es que se puede decir que lo tuvo, de su actitud o su disposición hacia la política, es ya una cuestión más particular y más original, creemos también, digna de ser abordada. Yo quería introducir nuestra conversación, Ángel, precisamente con esta paradoja, es decir, alguien que se retira a su torre, ¿verdad?, la torre de Montaigne, donde cuando uno entra se puede visitar y es muy bonito hacerlo porque es muy evocador, uno respira el ambiente en el que vivía Montaigne rodeado de sus libros, una vez decide un poco apartarse y tal. Hay una placa, hay una inscripción que hizo grabar él en la que pone lo siguiente, y creo que merece la pena leerlo. En el año de Cristo de 1571, a la edad de 38 años, en la vigilia de las calendas de marzo, el día de su cumpleaños, Michel de Montaigne, hastiado ya hace tiempo de la esclavitud del palacio y de las tareas públicas, mientras todavía incólume anhela refugiarse en el seno de las doctas vírgenes, donde tranquilo y libre de preocupaciones atravesará finalmente la pequeña parte del trayecto que le resta por recorrer, si los hados así se lo conceden, ha consagrado esta sede y este dulce escondrijo de sus antepasados a su libertad, a su tranquilidad y a su ocio. Entonces, ¿cómo esta personalidad que se retira, digamos, a leer a los clásicos griegos y latinos a la torre de su castillo, tiene un pensamiento político que puede decirnos algo todavía hoy? ¿Quién es Montaigne desde este punto de vista? Bueno, la verdad es que es casi un desafío intentar hacer que Montaigne Exacto. hable de lo que no habla en sus Exacto. ensayos, sobre todo porque en los ensayos habla absolutamente de todo, ¿no? Se dialoga con los clásicos constantemente, porque él tiene esta tempranísima educación latina, ¿no?, que es su primera lengua, y habla de ellos con familiaridad, pero es verdad que si buscamos en Montaigne el mensaje político que busca el contemporáneo nuestro, ¿no?, que es una receta para salir al paso de las dificultades del presente, pues eso no lo vamos a encontrar. En Montaigne vamos a encontrar más bien alguien que se hace cargo de la dificultad de la vida visto desde un punto de vista individual, ¿no? Tú acabas de leer esta dedicatoria que pone en su propia torre donde se refugia, y Montaigne sí nos dice en sus ensayos que la dedicación más importante es la de la vida pública, pero que no va con él, ¿no?, que se le hace pesaroso, que es muy vago, que quiere refugiarse en esa melancolía a la que le lleva el encierro en la escritura como medio de consolación, pero parece que el mensaje político queda un poco difuso, ¿no? Yo creo que se os entiende mejor esta posición de Montaigne si atendemos al contexto en el de realizar su escritura, ¿no?, que son las guerras religiosas en Francia, que realmente son guerras civiles, y donde Montaigne, que tiene más bien una actitud conservadora, vamos a decirlo de esa manera, se ve asediado por distintas lealtades que son difíciles de conciliar. Por una parte, la obediencia al rey, ¿no?, que de hecho es lo que explica que Montaigne sea alcalde de Burdeos, ¿no?, porque es propuesto, él no quiere de ninguna manera, pero por obediencia lo acepta, ¿no?, como un hombre obediente que es, se hace cargo del ayuntamiento de Burdeos, ¿no? Y al mismo tiempo también pues el conflicto religioso con su propio rey, que es protestante, y su devoción católica, ¿no? Entonces yo creo que la circunstancia que hace Montaigne particularmente interesante para nosotros es que no da recetas,
que lo pone todo en cuestión, que lo hace ya no desde un plano de la vida colectiva, sino de la vida individual, y que al hacerlo de esta manera pues entronca también con la experiencia, vamos a decirlo política, ¿no? Pero visto desde los individuos de nosotros mismos, ¿no? De cómo podemos organizar nuestras vidas en un mundo que se ha hecho crecientemente complejo y que Montaigne acepta esa complejidad de una manera que ya no es reducible. Eso yo creo que es una cosa importante. Hay una aceptación de una diferencia radical entre los hombres y que hay que vivir con esa diferencia. Yo creo que eso es lo que hace que haya un mensaje político de tolerancia, ¿no? De alguna manera, y de otra también pues de la búsqueda de una conciliación que se ha hecho muy difícil, ¿no? Es un pluralista, ¿no? Podríamos decir. Yo creo que, avant la lettre. sí, yo creo que a mí uno de los ensayos que más me gustan es el del tercer libro, que es el arte de la conversación. Sí. Y en el arte de la conversación, ahí yo creo que realmente es muy bonito porque la conversación significa históricamente el trato humano, pero también el uso de la palabra. Y en ese uso, ahí hay una reivindicación del uso de la palabra como mecanismo de entendimiento humano. Pero ese entendimiento humano en Montaigne ya no va dirigido a la búsqueda de un acuerdo, no, va dirigido al conocimiento de la diferencia de los otros, que se acepta ya como radical. Ya no hay un común acuerdo al que dirijamos nuestra conversación, sino que lo que aparece es la idea de que a través de esto, y él se siente de alguna manera agradecido cuando con quien conversa le plantea un desafío respecto a aquello que dice, porque le hace más humano, ¿no? Esta diferencia se le convierte en el dato humano esencial. Y yo creo que eso responde al tiempo de un renacimiento que ya ha pasado, ¿no? Y que nos lleva a un mundo barroco que es algo más pesimista y que es más próximo al nuestro, ¿no? Es interesante que, bueno, acaba de morir el gran Vargas Llosa, ¿no? Y Vargas Llosa decía que el sentido que no le gustaría perder de ninguna manera era la vista, porque eso le impediría leer, ¿no? Curiosamente, esta misma conversación las tiene en este ensayo Montaigne, ¿no? Sí. Y él dice que no, que lo que no que podía perder de ninguna manera es la palabra, ¿no? Porque, y el oído, por supuesto, ¿no? Para escuchar aquello que dicen los otros, que es diferente. Es verdad que la lectura te sume en tu propia individualidad y en cambio a Montaigne lo que le gusta es abrirse a la diferencia humana, que es lo que le parece más propio de nuestra especie, ¿no? Esto, claro, hace evocar ese concepto, ¿no? de la conversación como algo que hacemos, digamos, para expresarnos y para conocer las ideas del otro y poder, pero que no busca concluir, que no busca llegar a, digamos, a una verdad última a través de la exploración de las distintas voces que participan en esa conversación. Claro, es una categoría que recuerda mucho a un pensador posterior, a Michael Oakeshott, que no por nada tenía como uno de sus ídolos intelectuales, ¿no? a Montaigne, y que yo creo que en alguno de los ensayos de Oakeshott, que sé que te gusta también como pensador político, le llama conversionalist, y destaca precisamente eso. Yo quería abordar un poco, ya que estamos hablando de la disposición política de Montaigne, más que de la teoría política de Montaigne, porque parece claro, según te acabo de escuchar, que no podemos buscar en la obra de Montaigne, digamos, un tratado, ¿no? Ni mucho menos una teoría del Estado, pero sí una actitud frente a la política, etcétera. Podemos hablar después también de su papel como alcalde de Burdeos, pero bueno, una carga onerosa también para él, un talante más bien poltrón y epicúreo, ¿no? Y sin embargo, yo creo que hay un rasgo en Montaigne, en el estilo intelectual de Montaigne, simbolizado por aquella medalla que se hizo grabar con un fiel, con una balanza con su fiel, y ponía que sei je, que sé yo, ¿no? Y todas las frases de griegos y latinos que tiene esculpidas en las vigas de su biblioteca, que son la mayor parte de ellas de sabor escéptico, pirrónico, aunque hay una evolución también a lo largo de la escritura de los ensayos, ¿no? Pasa por una fase más estoica, luego los tratadistas dicen que se gira más hacia una actitud epicúrea, y acaba un poco en el escepticismo, ¿no? Entonces, esa tensión entre un pensador o un escritor, el primer ensayista moderno, ¿no? Que por un lado es un hombre tolerante per se, porque lo que abomina es precisamente el dogmatismo, las verdades cerradas y de una sola vez,
se pronuncia contra la tortura, por ejemplo, utilizando a veces argumentos que toma de Luis Vives en parte para discutirle, pero la posición de fondo es esa. Sin embargo, cuando trata de temas políticos hay, y me gustaría leer un parrafito con lo cual ya te doy pie a ti a que lo comentes, precisamente esa actitud escéptica le hace ser, digamos, así como en el plano individual, personal, muy libre, muy antidogmático, muy tolerante, en la actitud que tienen las guerras de religión, de dejar abierta su casa y, en fin, de no tener, digamos, posiciones cerradas frente a los que piensan distinto o tienen una confesión religiosa distinta. Sin embargo, en política, precisamente su escepticismo, creo yo, le lleva a ser muy hostil a las tesis de innovaciones radicales, a las posturas que probablemente inspiradas en posiciones religiosas extremas, se conciben una especie de milenio religioso, de sociedad nueva que puede implantarse con arreglo a un esquema racional. Y he escogido, entre muchas que se pueden espigar en los ensayos, un párrafo que dice así: estas grandes y largas disputas acerca de la mejor forma de la sociedad y de las reglas más cómodas a que hemos de sujetarnos son disputas propias no más para el ejercicio de nuestra mente. Así como en las artes se hallan asuntos varios cuya esencia está en la agitación y la contienda, fuera de la cual ninguna vida tienen, tal pintura de organización política estaría puesta en razón de un mundo nuevo, pero tomamos un mundo ya formado y hecho a ciertas costumbres. No lo engendramos nosotros como Pirra o Cadmo. Sea cualquiera el medio del que nos valgamos para enderezarlo y ordenarlo de nuevo, apenas nos es posible desviarlo de su pliegue habitual, como no lo rompamos todo. Preguntaban a Solón si había dado a los atenienses las mejores leyes que había sido posible. Y responde: cierto que sí, respondió, entre todas las que hubieran admitido. Entonces, ¿crees que se puede hablar en ese sentido de un Montaigne conservador en ese sentido, conservador escéptico? No, yo creo que sin duda, ¿no? Antes se ha hecho referencia a Michael Oxford y yo creo que ahí realmente en Oxford hay una continuidad con Montaigne, ¿no? Es claro, la sociedad del final del siglo XVI en la que vive Montaigne es una sociedad ya escéptica, porque la guerra civil es el resultado de una guerra de ideas, en primer lugar, ¿no? Ideas religiosas con consecuencias políticas, y eso le lleva pues a la duda sobre la razón, ¿no? Yo creo que una cosa también muy interesante de Montaigne es cómo ve primero al vulgo, ¿no? Con esta caracterización negativa que es la histórica, ¿no? Irracional, etcétera, etcétera, pero hay crecientemente un reconocimiento, ¿no? De que la ignorancia del vulgo les hace vivir mejor, ¿no? Tú has señalado las distintas fases de la vida de Montaigne. Es verdad que le empieza en la melancolía, ¿no? Cuando fallecen los próximos, ¿no? Su padre, su amigo de la Boétie, etcétera, etcétera. Eso le empuja al refugio interior y a la búsqueda a través del conocimiento de un mecanismo para encarar la muerte, ¿no? Porque esto se le hace muy importante. Este primer Montaigne es aprender a morir. Es aprender a morir, ¿no? Esta parte pesimista, ¿no? Que está también aderezada, ¿no? Del pirronismo escéptico y que busca un consuelo en el estoicismo, ¿eh? Y después se da cuenta que es demasiado exigente, ¿no? El estoicismo como forma de vida que no considera a su alcance y que además ve que los ignorantes viven de una manera más feliz, ¿no? Y ahí finalmente yo creo que es una cosa importante, una reconciliación con la vida tal y como es y una felicidad de la vida tal como es habitualmente. Yo creo que ahí es donde va esta cuestión conservadora, que es parecida, digamos, de alguna manera, y que Michael Oxford seguramente toma de Montaigne, que es el escepticismo, ¿no? La política del escepticismo frente a la política de la fe como una reconciliación con lo que es más humano, ¿no? Yo creo que en Oxford aparece muy claramente la idea de por qué tenemos que sujetarlo todo a principios, ¿no? Porque la política del libro. Sí, ¿no? o sea, la del política recetario. del librito, necesitamos un recetario. ¿Por qué tenemos que sujetarnos a esto que es destructivo de aquellas cosas más humanas que valoramos, ¿no? Y claro, realmente Montaigne, incluso en su enfermedad, porque está la muerte muy presente en su vida, en fin, esta también tiene una caída, ¿no? De camino de Damasco, ¿no? Cuando tiene el accidente a caballo y se ve próximo a la muerte, esta preocupación por la muerte y por la enfermedad, por sus cólicos nefríticos, ¿no? Su enfermedad de la piedra que atraviesa toda esta existencia pesimista de Montaigne, porque además de alguna manera le anuncian su propia muerte, puesto que su padre murió, ¿no? Por los cálculos renales, ¿no?
Y sin embargo, yo creo que está la cosa importante y que yo creo que sí que apunta, y lo has dicho tú correctamente, a este horizonte conservador de Montaigne. Disfrutemos de aquello que funciona, vamos a poner a la razón en sus límites, que son pequeños, reconozcamos que lo que nosotros hacemos tiene un valor relativo, porque por ejemplo en Los caníbales, ¿no?, donde aparece la idea de que podemos vivir, otras sociedades viven de otra manera y no son mejores ni peores que la nuestra. Nosotros no podemos hacer de nuestra forma de vida nuestro patrón de vida, aunque nos sirva para nosotros. Yo creo que sí que hay un mensaje, digamos, que atempera las expectativas racionales, pero que finalmente es un canto a la vida y al disfrute de aquello que conocemos y nos gusta, ¿no? Que va mucho con el temperamento de Montaigne, ¿no?, que nos habla de todo, habla de tantas particularidades que en principio por eso no se espera uno encontrarse con ningún tipo de reflexión política de un hombre que habla de lo que le gustan las ensaladas o de lo que le gusta el melón, pero de todo, y no vamos a seguir porque habla de cosas que no se pueden probablemente reproducir a determinadas horas. Pero yo quería, para acabar un poco quizá la conversación, y teniendo en cuenta eso, ¿no?, el temperamento de Montaigne, su escepticismo, su contención frente a las soluciones, su individualismo, quisiera, sin embargo, poner en valor que cuando le tocó cumplir con el deber, lo cumplió. Él fue alcalde de Burdeos y se tomó en serio su cargo, digamos, por responsabilidad. Sí, me gustaría que glosaras un poco esa faceta. Que ahí está esta dimensión de las lealtades a las que uno se ve obligado por su posición. Es verdad que Montaigne no las atendía todas completamente en el terreno político, porque es el rey el que se lo pide y él obedece como leal súbdito, ¿no? Pero o sea, al decir esto me he acordado, ¿no?, de la relación tan conflictiva que tenía con su madre. Es interesante también en la cuestión pluralista, me perdona la vuelta hacia atrás, ¿no?, que este pluralismo es un pluralismo vivido, ¿no?, porque alguna de sus hermanas se había hecho hugonota, su propia madre venía de una familia judeoconversa de Zaragoza, ¿no? Es una cosa interesante. Su madre era quien llevaba el peso de la hacienda y la familia, de los bienes familiares, y esperaba que Montaigne se ocupase igual y los acrecentara, cosa que tampoco le interesó. Entonces es curioso cómo la lealtad política marca su compromiso con la ciudad de Burdeos, lo hace por obediencia al rey, porque intenta de todas las maneras eludir ese compromiso, pero lo acepta como una obligación de lealtad que tiene, ¿no? Y eso señala pues también, igual que su lealtad hacia la religión católica, ¿no?, que opera en el mismo sentido, ¿no? La idea de que uno tiene algunas obligaciones que cumplir. Hay en él también un canto a la vida pública, pero es verdad que él considera que siendo la mejor vida no es la que a él le conviene, ¿no? Y yo creo que eso también le hace moderno, ¿no? Yo creo que esta dimensión de anteponer su individualidad, ¿no?, y aceptar que esa individualidad es suya, ¿no?, y que los otros tienen otras opiniones y tienen otras diferencias que le gustan, ¿no?, y que conocerlas las hace más humanas. Eso yo creo que es el mensaje que sí que tiene un importante trasfondo político, ¿no? Pues nos quedamos quizá con ese resumen en cuanto a la actitud aprovechable para el campo de lo político de la obra y de la vida de Michel de Montaigne. Y les emplazamos para el siguiente capítulo, en el que hablaremos con Ángel Rivero de otro autor, español en este caso, el padre Juan de Mariana. Será en el próximo capítulo. Muchas gracias.